Bienvenidos y bienvenidas a De Sobrevivir a Vivir. Mi nombre es Ingrid Parra, gracias por estar aquí. Hoy tengo una súper invitada, Alejandra Jiménez, terapeuta holística, realiza todo el tipo de limpiezas energéticas, rituales de sanación y todo ese tipo de temas de energía. Hola, ¿cómo estás? Bien, Gracias por venir gracias. aquí hoy. Muchas gracias por invitarme. Gracias por tomarte el tiempo de venir a compartir un poquito con nosotros. Para mí es muy importante que tú estés acá porque yo siento que tú has sido una de las personas que más me ha ayudado a crecer en el tema espiritual. Entonces, qué rico que puedas venir a compartir esa energía tan bonita con todas las personas que nos escuchan. Claro que sí. Empecemos entonces. ¿Cómo te describirías en pocas palabras más allá de lo que haces? Bueno, yo me describo como una persona que busca el sentido de la vida. No es como decir, ¿por qué hago esto? Sino, ¿para qué lo hago? ¿Con qué intención? ¿Y por qué quiero hacerlo para que mi vida sea mejor? Claramente nosotros siempre hacemos las cosas porque hay que hacerlas, más no porque tengan un sentido especial en ese momento. Ok, qué bonito. ¿Qué fue lo que te llevó a elegir este camino de la terapia holística? Bueno, después de un proceso largo, duro y pesado, digamos que mi vida cambió totalmente a ser un caos y lo que es la vida holística o la vida espiritual, como muchos lo llamamos, se volvió mi forma de sanar, se volvió mi forma de sobrevivir y volver a vivir. Qué bonito. Más que lo fiesta. Bueno, Marce, qué bonito que hoy puedas venir a contarnos un poquito de tu historia y que quizás una persona allá afuera se pueda sentir identificada con esa historia y ver qué puede salir de ahí. Entonces, nada, cuéntanos, ¿hubo un momento específico en el que sentiste que estabas sobreviviendo? Sí, mi vida después de tener un hogar, una familia, de llevar mucho tiempo compartiendo con alguien, llegó un momento de mi vida en que solamente me levantaba y hacía todos los días lo mismo. Me levantaba, me bañaba, hacía mis quehaceres del hogar, me encargaba de mis hijos, comía porque tocaba, porque ya era como la rutina de siempre, trabajaba, si te estudiaba, estudiaba y me volvía a acostar. Todos los días eran iguales, no había un cambio específico. Así que estaba Sobreviviendo. sobreviviendo, porque realmente no era feliz. Era un tema de que mi vida se volvió totalmente monótona, se volvió totalmente horrible. Uno para ser feliz no puede estar sobreviviendo, hay que vivir. Y mi vida se convirtió en solamente sobrevivir, en llevar una vida en la que se volvió levantarte y acostarte, o sea, tratar de llegar al final del día con la misma rutina diaria. ¿Y cómo era tu día a día en ese momento entonces? Bueno, mi día a día era, como les decía antes, levantarme, mis obligaciones, volver a dormir. Todos los días era igual, independientemente de que tuviera hijos, esposo, se volvió una rutina constante. Todos los días iguales hasta que llegó un momento donde el mundo se me movió. Me enfermé, me dio cáncer y tuve que reaccionar a que mi vida iba a cambiar totalmente. No por el hecho de saber que iba a fallecer, sino del hecho de que podría pasar y de que tendría que hacer muchos cambios. Ya mi vida se movió. Digamos que es como estar acá y que pasa algo y te baja totalmente. Entonces, digamos que mi vida empezó a moverse. Entonces ya el de sobrevivir se volvió a tener que sobrevivir obligatoriamente porque sentía que si no lo hacía iba a dejar este mundo súper rápido. No, y también que lo ibas a dejar y también pensar en tus hijos, qué iba a pasar con tus hijos. Ingrid, realmente yo en ese momento ni siquiera pensé en mis hijos, no te voy a mentir. Ese momento fue tan caótico y de tanto miedo que mi reacción fue, como yo lo diría en mis palabras, marica, ¿qué hice? O sea, totalmente me eché la culpa, me enfermé y me culpé de todo lo que estaba pasando, porque no me alimentaba bien, porque no hacía ejercicio,
entre muchas otras cosas. Entonces no pensé tanto en mis hijos, yo vine a pensar en mis hijos en el momento en que me di cuenta que realmente era algo que era real y estaba pasando. Y mis bebés estaban muy pequeños y yo dije, no, o vivo o vivo. Fue como algo obligatorio que me tuve que obligar a hacer. ¿Y qué emociones predominaban? Realmente En ti. el miedo fue una emoción que o sea, por primera vez en mi vida tuve miedo, y no de morir, tuve miedo de que no hice nada en tanto tiempo, trabajar, estudiar, pero no fui feliz. Entonces ese miedo de que tuve una vida corta y llena de cosas que no Banales. valían, sí, que no valían la pena, realmente me enseñaron y me frustraron en ese momento que el miedo fue tenaz, ¿Y qué sentiste que te estaba faltando en ese momento en tu vida? todo, porque a pesar de que tenía pareja, hijos, mi vida no era feliz, así que me hacía falta todo. Realmente yo lo que hice fue acostumbrarme a la sociedad, a lo que la sociedad nos enseña. Mamá, ser mamá, tener un hogar, tener un esposo, tener hijos, ser la mejor mamá del mundo, tener la casa impecable, ser la mejor esposa. Y fallé, porque realmente puse todo lo demás por encima de mí. No, qué duro. Pues porque muchas veces nosotras como mujeres, cuando ya estamos en una relación, ponemos a la pareja y a los hijos todo de primero y nos olvidamos de nosotras, de que nos gusta, a veces como que nos gusta salir a bailar, que nos gusta, no sé, incluso estar solas, leyendo, viendo una película, y se nos olvida que también debemos de tener esos espacios para nosotras construirnos y como ser mejores para nosotros y para los demás. Ingrid, lo que pasa es que nosotros a veces nos equivocamos. De alguna manera, yo lo digo equivocación, es porque siempre nosotros deberíamos estar primero que todo lo demás. Y no es porque no amemos a nuestros esposos o nuestras parejas, a nuestros hijos, no. Si tú te quieres, si tú estás bien, si tú vives feliz, si tú disfrutas la vida, todos los demás van a ser felices a tu lado. Mientras tú tratando de hacer que los demás estén felices y tú no, nadie va a ser feliz, porque realmente las personas se reflejan en lo que tú eres. Sí, eso es verdad. Uh -huh. ¿Y cuál fue el primer paso que diste para salir de ese estado de supervivencia? El primer paso, entender que todo lo que estaba pasando no era mi culpa. Entendí que era hora de salir de mi zona de confort y aprender a vivir, ser feliz, disfrutar todo lo que no había disfrutado, querer estar viva y amarme sobre todo. ¿Y qué herramientas o prácticas fueron fundamentales para ti en tu proceso de sanación? Bueno, realmente lo primero que hice fue meterme en todo el mundo espiritual. Decir que Dios es el tema más complicado y difícil de, digamos, tomar en nuestras vidas, porque creer en Dios no solamente es decir vamos a ir a misa, vamos a rezar, no, es creer más allá de ese ser que muchos, sin tocar pues fibras de muchas personas, todos tenemos un Dios diferente. Sí. Independientemente de que en unas partes crean que Alá, otros que el Buda, para ellos es el mismo Dios, es una energía que no conocen y que realmente se integra a nuestras vidas de la manera más sana. Me pegué de Dios, me pegué de lo que es esa energía infinita, universal, que era la que me podía salvar al yo creer que todo lo puedo hacer si de verdad creo en un Dios, porque si yo creo en un Dios me puedo sanar. Y de esa manera me integré como a todo lo que es la vida espiritual, empecé con mis limpiezas energéticas, a investigar muchísimo, a estudiar todo el tema y realmente fue algo muy bonito porque entendí todo lo que en algún momento no entendía. Perdón, Tranquila. ¿hubo algo que tuviste que soltar o perdonar para poder avanzar y llegar a ese punto de poder vivir? Claro que sí, me tuve que perdonar a mí misma, perdonarme todo el tiempo que perdí, las cosas que soporté, lo que permití,
porque uno en la vida permite muchas cosas, no solamente con tu mamá, tu papá, tus hermanos, abuelos, tus parejas y tus hijos, en la que se vuelve un tema de que uno todo el tiempo se ataca. Es que fue mi culpa, es que yo fui la que no hice las cosas bien, es que yo fui la que no vi las cosas y nos equivocamos. Nada es culpa de nosotros, todo lo que los demás hacen no tiene nada que ver con nosotros, son cosas aisladas a nuestra real persona. Si tú por alguna razón me miras feo, no tiene nada que ver conmigo. En ese Sí. momento eres tú la que está mal, no yo. Simplemente es mirar con indiferencia tu acto sin decir que no voy a entenderte, pero entender que no tiene nada que ver conmigo. Eres tú y no tiene nada que ver lo que tú hagas o quieras hacerme sentir mal conmigo. Mientras yo esté bien, tú no me puedes afectar. Sí. Así que aprendí a la fuerza de alguna manera. ¿Y cómo supiste que ya estabas viviendo plenamente? Porque era feliz. Me levantaba, meditaba, hacía ejercicio, hacía mi clase de yoga. Eh, ya no era como que me levantaba y tengo que hacer esto, no, lo hacía con amor. Ya sabía que mi desayuno lo preparaba con todo el amor del mundo, que quedara lindo, que quedara, que se viera delicioso. Me disfrutaba estar comiendo. Levantar mis hijos y atenderlos ya era algo que se volvió amor, no una obligación. En todo esto me separé, fue algo por lo que pasé, se pasó también, entonces hubo una separación porque entendí que no era el lugar donde tenía que estar y me sentía súper feliz. No voy a decir que al principio no es duro, las separaciones son complicadas, duelen, hay que ser muy fuerte, tener fuerza de voluntad, entre muchas otras cosas, pero cuando ya estuve sola y empecé a vivir me di cuenta que era la mujer más feliz porque hacía todo no por obligación, sino por mí, porque quería estar bien. Así que fue algo muy, muy lindo y ahí fue donde entendí que ya no estaba sobreviviendo a mi vida, sino viviéndola, disfrutándola. Qué bonito. Para alguien que hoy siente que está sobreviviendo, ¿qué le dirías? No es fácil, no es fácil vivir. Yo creo que vivir es una de las cosas más duras que puede tener una persona. Porque yo les puedo claramente decir, sin estar exagerando, que el 90% de las personas sobreviven diariamente. Hay que aprender a vivir, hay que aprender a amarse, pensar en uno mismo siempre, dejar de pensar en el otro más que en uno. Los demás sí, tenemos que quererlos, respetarlos, apreciarlos, entre todas las cosas buenas que queremos hacer por los demás. Pero antes de pensar en el otro, hay que pensar en nosotros mismos, amarnos, querernos y disfrutar todo lo que sea necesario, hasta simplemente meterte a bañar, tomarte un vaso de agua, comerte una fruta. Todas esas cosas que son tan simples y tan fáciles de hacer, hay que disfrutarlas. Así que es el momento de aprender a vivir y largar, soltar todo lo que no suma. Lo que resta hay que dejarlo ir, por más doloroso que sea, porque cuando lo hacemos empezamos a vivir y empezamos a ver que nos merecíamos mucho más. Ay, Dios mío, eso es verdad, eso es verdad. Uno muchas veces no se siente merecedor de las cosas que le pasan y le cuesta mucho aceptarlas, como aceptar que, no sé, me gané un puesto que quería hace mucho tiempo y me lo gané por mi esfuerzo, pero uno dice como no, de pronto fue porque otra persona salió de la vacante. ¿Por qué no aceptar que no lo merecíamos, que trabajamos por eso? Las personas tienen o tenemos un problema grande, es que nunca nos sentimos merecedores. Uno siempre se debe sentir merecedor de todo. Cuando te regalan un detalle, cuando te dan un cumplido, sentirlo. Es que soy merecedora de que me hayan dicho que viniste muy hermosa hoy al trabajo. Sí, yo vine hermosa. Así tenga las ojeras más grandes, si alguien te vio hermoso es porque esa energía es la que estás dando. Un puesto, como dijiste ahorita, yo trabajo duro y me lo merezco. No es que otra persona no lo haya aceptado, no es que otra persona hubiera pasado de largo, no.
me lo merezco, porque para eso yo me esfuerzo todos los días. Hay que sentirnos merecedores de todo lo que la vida nos regala. Sí, eso es verdad. Hay que aprender a sentirse merecedor. ¿Qué prácticas simples recomendarías para reconectar con uno mismo? A ver, una práctica, meditar. Meditar es algo que siempre he recomendado demasiado. Meditar hace que pienses en ti. Y no es lo que habla todo el mundo de que meditar es dejar la mente en blanco. Eso es imposible. Ujú. Cuando uno medita, se te viene el recibo de la luz, el arriendo, se te viene la cuota que hay que pagar en Flamingo, entre otras cosas. Pero tú, ¿qué haces? Se te vino la cuota de Flamingo a tu mente, respira y pasa la cuota de Flamingo, que eso es después. Medita, piensa en cómo quieres tu día. Cerrar los ojos, respirar hondo, sentir todo el ruido que hay alrededor o el silencio, es algo que te va a hacer cambiar tu vida, porque te va a hacer ver más allá de lo que ves simplemente al frente de ti. Esa puerta, a Ingrid, el computador, la cámara donde estamos hablando, no, se va a volver ¿cómo les digo? Se va a volver una práctica que para ustedes va a ser el inicio de una nueva vida. Meditar hace que nuestra vida cobre sentido, porque aprendemos a escuchar y a ver con los ojos cerrados. Solo que es que a veces es muy complicado, pues para algunas personas es muy complicado, porque no sé, por ejemplo, hay personas que sobrepiensan mucho, como que la mente nunca está quieta totalmente, entonces, Mm, ¿cómo hace uno en esa situación? no importa. Cuando tú lo coges de costumbre, la mente deja de pensar y de sobrepensar tanto. Tú al principio vas a pensar en tantas cosas, es más, tú dices, no medité nada, sí meditaste, porque intentaste hacer algo nuevo y meditar es intentar cambiar la vida, intentar cambiar nuestros pensamientos. Entonces, cuando tú empiezas a hacerlo costumbre, el cuerpo se acostumbra a que ya no puede pensar tanto. Yo les recomiendo al principio ni siquiera sentarse en una posición, no. Se puede sentar en simplemente una silla y hacerlo. Acostarse para dormir y tener una meditación guiada, por ejemplo, en el celular y escuchar. Así se les venga muchas cosas, ustedes vuelven y dicen, no me tengo que concentrar. Meditaciones de 5 o 10 minutos, cortas, para que no se aburran. Se quedaron dormidos, no importa. Eso quiere Pero decir que nos es ayuda, o ¿no? exactamente. Y la idea de meditar es que ir aprendiendo. Tú no vas a meditar a la primera. Yo puedo meditar 40, 45 minutos ya. Antes no era capaz de meditar ni 2 minutos. Porque a los 2 minutos me estaba oyendo para los lados dormida o pensaba tantas cosas que creía que lo hacía mal. Y no, meditar es eso, ir cambiando la conciencia de lo que pensamos y hacemos. Entonces, no importa si se les vienen todos los recibos, sobrepiensan esto, no. Conforme lo vayan haciendo, va a cambiar la mentalidad y van a aprender a hacerlo. ¿Qué rol juega, pues qué rol crees tú que juega el amor propio en renacer? Juega todo. Es el rol más importante. Para renacer tenemos que amarnos. El problema de nosotros es que no nos queremos nada. Es más, queremos más lo exterior y los demás que a nosotros mismos. Cuando tú te amas suficiente, sabes que nada de lo que hay afuera lo puedes controlar. Tú solamente puedes controlarte tú y no controlar tus sentimientos, no. Saber elegir. Entonces el amor propio se vuelve algo que realmente te podría decir que es lo más importante para sanar, no solamente espiritualmente, sino sanar en nuestra vida diaria. Cuando nos amamos, lo demás ya no nos importa, porque nos amamos tanto de que si tú me haces daño, es tu problema. Ya no tiene nada que ver conmigo, porque si yo sé que no me equivoqué, lo que tú hagas no tiene que ver conmigo. Y si fue que me equivoqué, entonces pido disculpas, pero tampoco me voy a tirar a morirme por algo que hice. Me disculpo, pido perdón si toca, pero me doy cuenta de que ya el mundo no tiene nada que ver con lo que sucede. Les voy a dar un ejemplo. Hay personas que se afectan mucho cuando matan a un niño.
que las noticias, que lo asesinaron, es que él ya es una desgraciada o él es un hijo de la abuela, todo eso. A ustedes les va a parecer raro que les diga eso, pero uno debería dejar de importarle esa clase de cosas, porque nos afecta anímicamente y nos destruye. Sí, está bien, es un desgraciado, pero no juzguemos, nadie sabe el lado de la historia. Y no quiere decir que esté mal no juzgar, no, a eso me refiero, es no juzgar, es dejar de juzgar a los demás sin ni siquiera saber. Nosotros simplemente atacamos y ni siquiera miramos los otros lados, que lo que hizo está mal, obvio, está mal, pero aprendamos a no juzgar a los demás, a no atacarlos, no está bien. Cada quien paga en su momento lo que tiene que pagar. Y cuando nosotros hacemos eso, nos estamos involucrando en algo que ni siquiera tiene que ver con nosotros. Nos afectamos físicamente, mentalmente, espiritualmente. ¿Y tenía algo que ver contigo? No. No porque esté bien que lo haya hecho la otra persona, no. Está mal, pero no tiene que ver contigo. Ahí es donde cambia lo que es la vida espiritual. Todo lo demás deja de afectarte. Independientemente de que esté mal o esté bien y sea duro, deja de afectarte. Los animales, por ejemplo, los que amamos los animales, cuando vemos a alguien que los golpea, obviamente vamos a intervenir, porque está bien, pero no nos va a afectar de una manera que hasta nos enfermamos por la situación, porque vamos a aprender a entender que es algo que no nos debería de afectar, porque el que lo hizo fue otra persona y esa persona es la que tiene que asumir las consecuencias. Es que prácticamente cuando tú asumes la responsabilidad, estás asumiendo la responsabilidad de la otra persona. Al que le estuviera doliendo debería ser a la otra persona, no a ti. Entonces, cuando aprendemos a hacer esto, nos damos cuenta de que espiritualmente estamos creciendo. Pues es muy complicado realmente, esa parte es muy complicada porque uno todo el tiempo está rodeado de muchas cosas. Entonces, como hacerse el de la vista gorda es muy difícil porque, no sé, por ejemplo, con violaciones, asesinatos, maltratos animales, a mí me cuesta muchísimo. No es ser indiferente, es más bien no hacerlo parte de nuestra vida. Como te dije anteriormente, no es que no nos importe. Sí, muy horrible, pasó, pero cuando te vuelves una persona que aprende que lo externo no tiene nada que ver contigo, te das cuenta que hay veces hay personas que definitivamente no nacieron para estar en este mundo, pero no tiene nada que ver contigo y la mayoría de las personas ahora se afectan muchísimo con eso, con ese tema de los demás. O sea, no tiene nada que ver con ellos, así esté mal y hasta se enferman, insultan, se vuelven coléricos y la situación tenía que ver con ellos. Tú te debes preocupar solamente por lo que te pase a ti, sería una pregunta. ¿Tú qué crees? No, ¿Cierto que no? Pero también te debes afectar por lo que hagan los demás cuando no tiene nada que ver contigo. no, tampoco. Y normalmente lo hacemos. El problema del otro lo compramos. El problema del otro lo volvemos nuestro. Y nos tomamos las cosas muy personales cuando Y ni no siquiera son de tiene nosotros. que ver con nosotros. Sí, eso es verdad. ¿Qué señales indican para ti que estás empezando a sanar? Amarte mucho. Es la primera señal. Entender que primero eres tú en todo. Y aunque suene egoísta, aprender a sanar es eso. Entender que tú eres el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9. Y después van los demás, independientemente de que tengas pareja, que tengas hijos. Porque cuando tú sanas, te das cuenta que primero siempre vas a ser tú. Y mientras tú estés bien, como lo dije al principio, las demás personas que tú amas van a estar bien. Les voy a decir algo. Las mamás tenemos un problema grandísimo. Yo que soy mamá, se los voy a decir. En mi casa no hay comida. Hay un plato de comida. Y yo el plato de comida lo voy a partir y tengo dos hijos, medio para uno y medio para el otro, porque a mí no me importa no comer. Si tú te vas a un extremo, vas a decir, no, es una super mamá. No, no es una buena mamá.
porque si ella deja de comer, ¿qué va a pasar? Se va a enfermar. Y si ella se enferma, ellos van a poder volver a comer esa mitad de comida. No. La solución a eso sería comer yo como mamá y repartirle a ellos la otra mitad. Ellos son mucho más pequeños. Otros dirían, oigan a esta. No, oigan a esta no. Si yo como y estoy sana y me alimento, voy a salir adelante para que ellos ya no tengan ni siquiera que comerse en un cuarto de comida. Pero si yo los pongo a ellos por encima de mí, ¿qué va a pasar? Yo no voy a aguantar el ritmo de vida y ellos se van a quedar solos. Porque al yo sacrificarme por ellos, lo que les estoy haciendo es un mal en vez de un bien. Es una reflexión que siempre he hecho porque nosotros siempre sacrificamos todo por los demás. O sea, que no nos queremos. No, primero yo, segundo yo, para que los demás a los que yo cuido y protejo estén bien. Algo que hay que entender, que suena horrible, pero es realmente lo que hay que hacer. Hay cosas que suenan muy feas y que pareciera que no son tan lindas, pero que es la forma correcta de hacerlas para que todos estemos bien, no solamente ellos, sino nosotros también. Si solo pudieras dejar una enseñanza en el corazón de quien nos escucha, ¿cuál sería? Lo importante no es solo lo que haces, es el amor que le pones a eso. No es solamente querer ayudar al otro, sino ayudarte primero tú. No es solamente pensar en todos los demás, sino pensar primero en ti. Cuando nos ponemos de primero en todo, nos amamos, nos respetamos, soltamos, por más difícil que sea, estamos pensando en el otro. Muchas veces dejamos de pensar en nosotros por pensar en los demás. El consejo que les doy es siempre piensen primero en ustedes. Cuando se ponen primero ustedes, lo demás se vuelve un relleno de la vida. Cuando piensas en que eres más importante tú que los demás, aunque no lo sea, pero primero eres tú como persona, los demás pasan a ser relleno. Y aunque nos importen, pasan como a ser parte de nuestra vida y que mientras nosotros estemos bien, ellos van a estar bien. Es un consejo que aunque se aprende con sangre, es bueno que lo pongan en práctica. Primero yo, segundo yo, tercero yo y demás el relleno. Y tienes un mantra que no se te repitas todo el tiempo para recordarte que eres importante o algo así, que le quieras compartir a las personas que ellos se puedan decir cuando sientan que lo necesitan, ¿cuál sería? Yo siempre que me levanto, me paro frente al espejo, pequeño, grande, no importa. Me miro yo. No estoy mirando el espejo, me estoy mirando a mí misma. Y me digo todas las cosas buenas que soy. Soy hermosa, soy importante, soy dedicada, soy buena mamá, soy la mejor mujer del mundo. Nadie es mejor que yo. Cuando yo me recuerdo todas esas cosas en la mañana, en la noche, en la tarde, cada vez que puedo, mi vida cambia, porque me recuerda en cada momento la clase de persona que soy. Y si alguien quisiera hacerme sentir de otra forma, mi subconsciente va a saber que no es así. El mejor mantra que tú puedes practicar en las mañanas es recordarte lo que eres fuerte, que eres valiente, que eres hermosa, que eres capaz. Hazlo y te vas a dar cuenta que la vida cambia totalmente. Son cosas que la gente piensa que son bobadas y No, las palabras tienen poder. exactamente. Nuestras palabras tienen el poder más grande del mundo que es crear y nosotros creamos lo que queremos. Yo siempre he dicho que nosotros somos como dioses, por eso Dios nos creó a su imagen y semejanza. Podemos crear y hacer lo que queramos. Que no podemos estar a su nivel, obvio, pero para eso nos creó a su imagen y semejanza, porque podemos lograr todo lo que queramos a la hora que queramos. Solamente es cuestión de creer en nosotros. Sí, y de la constancia y la disciplina que no le ponga las cosas. Todo en la vida va de la mano de la constancia y la disciplina, Ingrid. Tú no puedes sentarte por ser espiritual acá y decir, yo soy una persona espiritual y el dinero, todo me va a llegar a mí.
yo soy un imán de riqueza y me voy a quedar sentada aquí esperando a que este imán traiga todo lo que desea. Cuando nosotros hacemos un mantra como decir, soy un imán que llama todo lo bueno, se refiere a que cuando nos movemos, todo eso que hacemos llega, todo se da en el camino. No es sentarnos a esperar que se nos peguen los billetes, los dólares, no. Es entender que cuando tú formas una idea, esa idea se da de todas las formas posibles, porque tú crees en ti. Muchas personas creen que la espiritualidad es solamente hablar, sentarse a esperar. No, la espiritualidad es creer en nosotros y movernos para que todo eso que nosotros creemos llegue a nosotros, sin mucho Sí, esfuerzo, digámoslo así. sí, realmente las palabras tienen mucho poder, o sea, de cómo uno comienza el día y cómo se trata iniciando el día, va a ser el día. O sea, si yo me levanto quejándome, diciendo, no, es que yo solo trabajo para llegar con la plata de la comida, yo solo trabajo para la renta, a usted nunca le van a llegar otras oportunidades porque usted vive de la queja. Entonces, si usted no está trayendo cosas positivas a usted, la vida lo único que le va a decir y el universo es, ah, no, este solo se merece eso porque como él se queja tanto de todo, entonces démosle más cosas para que se queje. Exactamente, Ingrid. El universo escucha todo lo que decimos. Es increíble que si tú te quejas cuando te levantas o, bueno, algo que dicen mucho las personas, qué huevonada, hoy me levanté con el pie izquierdo. Ujú. Todo el día estás con el pie izquierdo, pero si tú te levantas con el pie izquierdo y pones el derecho y dices, lo siento, este va a ser el mejor día de mi vida, independientemente que te pasen muchas cosas incómodas, no malas, incómodas. Si tú te sientas y haces un recuento de todo lo que hiciste, te vas a dar cuenta que fueron más cosas buenas que malas. Y la vida Sí, es eso. sí, es que yo también lo he dicho mucho. Por ejemplo, hemos estado, yo creo que todos hemos estado en problemas horribles que uno dice, yo cómo voy a salir de acá, no, yo me voy a morir porque yo no encuentro solución. Encontramos la solución y estamos súper bien. Pero pasamos por otro problema similar y es, no, se me acabó la vida, ¿yo qué voy a hacer? Porque no recordamos cómo salimos del otro problema. Siempre encontramos la solución. Y si no, ¿para qué nos vamos a estresar? Entonces, por eso, si ya eso no tiene solución, hay que dejarlo seguir. Ingrid, mira, a mí me hiciste acordar algo que mi mamá me enseñó. Mi mamá una vez me dijo, amor, te voy a hacer una pregunta. Si un problema tiene solución, ¿de qué te preocupas? Y si no tiene solución, ¿para qué te preocupas si ya sabes que no la tiene? Uh -huh. La vida es eso. Algunas cosas van a tener solución y otras no. No te compliques. Simplemente respira y di, esto no tiene solución, busquemos otra forma, otra idea. Y si tiene solución, pues busquemos cómo solucionarlo. Miremos qué podemos hacer. Cuando tú tengas un problema, es un consejo que le doy mucho a los pacientes que atiendo y es, piensa qué es lo peor que puede pasar en el caso de que el problema no tenga solución. Te vas a morir, eh, vas a tener un problema mayor. Piensa qué es lo mayor que puede pasar. Cuando tú tengas lo mayor que puede pasar, ¿de qué te preocupas si ya sabes qué es lo que puede pasar? Busca cómo solucionar el problema, busca cómo buscar alternativas, pero no te centres a quedarte ensimismado en este punto, a creer que ya se te acabó el mundo, porque el mundo no se acaba. Es más, el problema se soluciona en una semana, en un mes, en 20 días y el mundo sigue. Sí, eso es verdad. Entonces a veces debemos de no irnos a los extremos, respirar, tranquilizarnos. Yo sé, no es fácil, es muy duro aprender, pero cuando lo hacemos comprendemos que todo en esta vida tiene solución, hasta el problema más grande. Y como les dije, si no lo tiene, pues ¿para qué nos estresamos? Igual no tiene solución. Hay que buscar otra alternativa y otro cambio. Sí. Bueno, Marce, llegamos al final de este episodio. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias a ti por compartirnos toda tu sabiduría y conocimiento. Yo tengo un regalito, Muchísimas aquí gracias. una florecita. Mira esta hermosura. Ella sabe que me gusta el lila. Espectacular. Qué bueno que no era rosado. Hermoso, me encantó. Muchísimas gracias por haberme invitado. Te quiero de verdad agradecer mucho. A veces que las personas nos escuchen, se dan cuenta que no están solas.
que no son las únicas que viven este tipo de situaciones, se dan cuenta de que la vida es demasiado hermosa y que nosotros la podemos volver aún más hermosa de lo que es. Nosotros vivimos para nosotros mismos, no para los demás. Se lo repetí mucho en el video, pero quiero que comprendan que cuando nos ponemos de primero, lo demás llega sin ningún problema. Es más, las otras personas hasta son capaces de agachar la cabeza porque nosotros los intimidamos con solo saber somos más importantes que cualquier cosa. Y recuerden que no lo hacemos con el hecho de por debajear a nadie, pero mientras yo esté bien, todo lo que yo amo va a estar Bien. bien. Nunca lo olviden. Y sí, pues si la gente quisiera buscarte, no sé, tener tu ayuda, ¿cómo podrían buscarte? ¿Dónde podrían buscarte? Bueno, chicos y chicas, la página de Instagram se llama genco.espiritual. Ahí me pueden encontrar, ahí subimos todo lo que son las ceremonias que se hacen, algunas terapias. Entonces pueden ir a chismosear pues como allá. El teléfono tú agregas para que también lo vean. Se pueden comunicar al spa y ahí les damos toda la información que necesiten, los asesoramos sin ningún compromiso. Pueden preguntar sin pena, se les asesora y se les atiende de la mejor manera. Listo. Yo siempre termino este podcast con una afirmación porque me gusta como que las personas puedan tener una frase que se puedan repetir siempre que sientan que la necesitan. Y la afirmación es, merezco vivir con plenitud, sanar mis heridas y renacer más fuerte cada día. Así es. Entonces yo les dejo igual la información de ella acá en el video, también en la descripción del video y se la subo a Instagram. Muchas gracias Aleja por venir. Muchas gracias a ti, Ingrid, por invitarme. Al principio estaba como un poquito nerviosa, pero todo muy, muy, muy bonito. Muchas gracias. A ti. Y gracias a ustedes también por escucharnos. Que estés muy bien. Chao. Gracias.